crea que esto va a unir a alguien, no va a unir a nadie. Porque los que hoy andan detrás de esta señora, que no va, que quede muy claro que no va, bajo ninguna circunstancia, no va. Hoy, los que andan detrás de ella, hace 8 meses decían de todo. ¿Qué puede pasar con la candidatura presidencial de María Corina Machado tras arrasar en las primarias de la oposición? María Corina Machado consiguió el domingo el 93% de votos en las elecciones primarias de la oposición venezolana. Tras este resultado, en las elecciones presidenciales del 2024 debe enfrentar a Nicolás Maduro, pero pesa sobre ella una inhabilitación política hasta el 2030. ¿Qué puede pasar ahora? María Corina Machado ganó las elecciones primarias celebradas el domingo por la oposición de Venezuela con el 93% de los votos. Derrotó a 9 rivales. Está lista para enfrentarse al mandatario Nicolás Maduro en las presidenciales previstas para el segundo semestre del 2024, pero quizás el esperado duelo nunca ocurra. Sobre la exdiputada pesa una medida a la que el chavismo ha recurrido a lo largo de estos años para sacar del camino a sus rivales electorales más peligrosos, la inhabilitación política. En la madrugada de este martes, tras conocerse los primeros resultados, Machado, de 56 años, retó a Maduro y dijo que lo sacará del poder. En el 2024 vamos a ganar en esa elección presidencial, vamos a cobrar y vamos a desalojar a Nicolás Maduro y su régimen y vamos a iniciar la reconstrucción de nuestra nación, habría aseverado. La exdiputada anunció además que construirá una organización ciudadana como nunca ha habido en la historia para lograr así cada voto que valga. Venezuela ha derribado todas las barreras y esto ha sido una avalancha ciudadana que ha unido a nuestro país, manifestó sobre las primarias. Las elecciones primarias se realizaron días después de que la oposición, representada por la Plataforma Unitaria Democrática y delegados del chavismo, rubricaran el Acuerdo de Barbados sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos de cara a las presidenciales de 2024, que tendrán acompañamiento de observadores internacionales. Estos diálogos buscan fijar una hoja de ruta para ello. Como consecuencia del acuerdo, Estados Unidos levantó por 6 meses algunas de las sanciones económicas impuestas a Venezuela en materia de petróleo, gas, oro, y además el régimen chavista también liberó a 5 presos políticos, pero lo firmado en Barbados no garantiza la participación electoral de todos los opositores a Maduro. María Corina Machado, ingeniera industrial de profesión especializada en finanzas, incursionó en la política en el 2002, cuando creó Súmate, una organización que impulsaba un referéndum para revocar al mandatario del entonces presidente Hugo Chávez. Mientras que por otra parte, Cilia Flores, esposa de Maduro, ha dicho que los responsables del fraude de esta primaria respondan ante las autoridades por su delito. Y finalmente lo que podría decir es que esos resultados que ellos no se atreven ni siquiera a decir por completo porque no saben, porque están enredados, no resisten el mínimo análisis ni jurídico, ni legal, ni matemático, ni real. Entonces, Diosdado Cabello, del partido oficialista, aseguró que la candidatura de María Corina Machado, ganadora de la consulta, no va. El chavismo amenaza con hacer saltar por los aires las primarias de la oposición. Cilia Flores, primera dama de Venezuela, ha dicho este lunes en una conversación en el programa de su esposo Nicolás Maduro, transmitido por un medio de comunicación, parte de lo que en lo sucesivo será el argumento del oficialismo respecto a la organización de la cita, que los resultados son fraudulentos. La oposición no aceptó el acompañamiento del Consejo Nacional Electoral, CNE, porque sabían la cantidad de personas que podían movilizar. Aseguró al deslizar que los índices de participación publicados por la Comisión Electoral estaban inflados. Flores propuso también que los responsables del fraude de esta primaria respondan ante las autoridades por el delito que han cometido. Diosdado Cabello, también vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, hizo unos comentarios similares en su acostumbrado encuentro con medios de comunicación del oficialismo de este lunes. Cabello reiteró que Machado estaba inhabilitada y que su candidatura presidencial no va. Así lo había dejado claro, mis amigos. Estas son las noticias del momento, noticias de última hora. Continuamos con más información. Ante un fraude que estamos viendo que fue consumado, un fraude en el día de ayer, lo que diría es que allí están las instituciones, las autoridades. El fraude es un delito, pues que los responsables del fraude respondan ante las autoridades por ese delito que han cometido ayer, y es contra el pueblo, pues. Bien, y continuamos. ¿Qué hacer ahora? El levantamiento de sanciones a Venezuela aviva el debate en la Casa Blanca. Hace unos días, Estados Unidos flexibilizó sus sanciones sobre el sector petrolero venezolano en respuesta a un acuerdo entre el gobierno y oposición firmado en Barbados. Sin embargo, la medida es temporal y está sujeta a condiciones, una de ellas que se rehabilite a María Corina Machado. La Casa Blanca mantiene conversaciones para determinar sus próximas acciones respecto al recién anunciado levantamiento de sanciones al sector petrolero de Venezuela.
Fuentes con conocimiento de las deliberaciones dijeron a un medio de comunicación que la administración de Biden considera al menos dos frentes. A finales de noviembre, el gobierno estadounidense podrá desmantelar el alivio de sanciones si el gobierno de Nicolás Maduro no permite la habilitación de la opositora María Corina Machado, elegida este domingo como la candidata presidencial de cara a las elecciones del 2024. De acuerdo con fuentes con conocimiento de las discusiones internas en la Casa Blanca, los funcionarios estadounidenses evalúan profundizar el diálogo para que el gobierno de Caracas acceda a las condiciones impuestas por Estados Unidos. Otro grupo dicen las fuentes están valorando desde este punto de vista doméstico el impacto que podría tener la reimposición de sanciones en la crisis migratoria, específicamente en la frontera surestadounidense, donde en el último año vienen registrándose cifras récord de cruces irregulares. Dentro de la administración de Biden, habrían quienes sostienen que el regreso al esquema de sanciones nos llevaría al mismo lugar donde estábamos antes, comentó a un medio de comunicación un funcionario que pidió no ser identificado. En una entrevista a un medio de comunicación, el asesor del presidente Joe Biden, Juan González, confirmó que existe un debate político en los adentros del gobierno estadounidense sobre este tema. ¿Vamos a volver a imponer sanciones sectoriales completas o existe un enfoque mejor y más específico? ¿Vamos a volver a imponer sanciones sectoriales completas o existe un enfoque mejor y más específico? Se cuestionó González. Estas son preguntas que creo que deben discutirse en el Congreso, la plataforma unitaria y con otros para determinar así cuál es el camino correcto, respondió el alto funcionario. Un grupo de legisladores republicanos criticaron a Biden por levantar las sanciones, entre ellos el senador por Florida, Marco Rubio, quien lo catalogó como un apaciguamiento. El jefe negociador del gobierno de Nicolás Maduro con la oposición, Jorge Rodríguez, rechazó energéticamente la condición de Washington sobre la suspensión de las inhabilitaciones políticas. Respondiendo a las declaraciones de Juan González, consideró las expectativas de Washington como falsas y mentirosas. A estas alturas deberían saber que Venezuela no acepta presiones, ni chantajes, ni sobornos, ni injerencias de poder o de país alguno, insistió el también presidente de la oficialista Asamblea Nacional en una transmisión televisiva. Maduro abogó por establecer una nueva era de relaciones con Estados Unidos tras el anuncio del levantamiento limitado de sanciones a los sectores energéticos de Venezuela. Entre las expectativas de la Casa Blanca también está la progresiva liberación de estadounidenses detenidos por el gobierno de Caracas. Los altos funcionarios de Washington podrían valorar una eventual concesión en este tema como un paso en la dirección correcta. El gobierno de Maduro se ha levantado en la mesa de negociación con la oposición en varias ocasiones. En una entrevista a un medio de comunicación la semana pasada, González indicó que desconocen si la estrategia actual tendrá éxito, pero se mostró a favor de intentar algo nuevo. Estas son las noticias internacionales del momento. Continuamos con más información. Bueno, y continuando con más noticias internacionales, ¿por qué Biden interrumpió discurso para ir a la sala de situación en Estados Unidos? El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, concluyó introspectivamente un discurso este lunes sobre la economía, las inversiones en centros tecnológicos y la llamada Bidenomics. Al término de su declaración dijo: pido disculpas por no tener que ir a la sala de situación con otro asunto del que tengo que ocuparme. El evento, según reportan medios locales, había comenzado casi una hora después de la hora de inicio programada. Esto luego de que los primeros informes noticiosos sobre la liberación de un par de rehenes por parte del grupo islamista palestino Hamas, que se confirmó horas más tarde. El aviso de Biden causó alerta entre los asistentes, pues la sala de situación, que también se conoce como la sala de crisis, es el centro de conferencias y de control de inteligencia de la Casa Blanca, donde funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos monitorizan y tratan de la crisis tanto nacionales como internacionales. Aunque no se confirmó, en efecto se trataba de la liberación de los rehenes. Minutos más tarde de la interrupción, el presidente estadounidense dijo que solo se puede hablar de un alto el fuego en Gaza si el grupo islamista palestino libera a todos los rehenes secuestrados en Israel durante el ataque del 7 de octubre. Cuando se le preguntó si apoyaría un acuerdo de rehenes por alto fuego, el mandatario dijo: los rehenes deben ser liberados, luego podremos hablar. La declaración se dio en un evento público en la Casa Blanca, en el que anunció la apertura de 31 centros tecnológicos regionales para estimular la innovación. Biden no admitió preguntas, pero al salir de la sala dio media vuelta para responder brevemente a las cuestiones que los medios le hicieron a gritos. Hamas afirmó este lunes que liberó a 2 mujeres secuestradas durante su ataque en un territorio israelí el 7 de octubre y retenidas desde entonces en la Franja de Gaza.
una información confirmada por Israel. La oficina del primer ministro israelí identificó a las liberadas como Yocheved Lifshitz, de 85 años, y Nourich Cooper, de 79 años, ambas de nacionalidad israelí y originarias de Kibbutz Nir Oz, donde fueron secuestradas junto a sus maridos que siguen retenidos. Después de haber sido devueltas a las fuerzas israelíes, se dirigen actualmente hacia un centro médico en Israel específicamente preparado para acogerlas, afirmó en un comunicado la oficina de Benjamín Netanyahu, que agradeció a Egipto y la Cruz Roja su contribución a la liberación. El portavoz de brazo militar de Hamas, Abu Obeida, afirmó en un comunicado que las dos rehenes fueron liberadas por razones humanitarias apremiantes gracias a la mediación de Qatar y Egipto. El Comité Internacional de la Cruz Roja afirmó por su parte que había facilitado la liberación de las rehenes. Aunque me faltan palabras para expresar mi alivio de saber que están a salvo, sigo concentrado en la liberación de mi padre y de más de 200 personas inocentes todavía retenidas en Gaza, dijo en un comunicado la hija de Yocheved. Israel aumentó este lunes el número de rehenes confirmados a 222 personas capturadas cuando hombres armados de Hamas cruzaron la frontera y atacaron kibbutz, ciudades y bases militares en el sur de Israel. Las autoridades israelíes afirmaron que más de 1.400 personas han perecido, en su mayor civiles, en el ataque de Hamas el 7 de octubre, el peor desde la creación de Israel en 1948. El Ministerio de Salud dirigido por Hamas afirmó que más de 5.000 personas, la mayoría de ellos también civiles, han perecido durante las represalias de Israel, señores. Estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela y el mundo. Como siempre, los invitamos, mis amigos, a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, le den like. Gracias a todos por su gran sintonía y por dejarnos sus comentarios. Gracias una vez más y chao.